Pero ya dale. Sí, pero no se encuentra. Ay, ay, ay. Se trabó. Buenos días, mi nombre es Diana Becarín. Buenos días, mi nombre es Adriana Miguel y yo les voy a hablar ahora sobre el envejecimiento, pero ahora del sistema cardiovascular, en donde primero vamos a ver cambios morfológicos y van a ver, pues, aumento y disminución. Va a haber un aumento en el peso del corazón, en el tamaño de las células miocárdicas y en la liquidez miocárdica. También va a haber una disminución en el número de miocitos, en el número de células en el nodo sinusal, en la densidad de las fibras de conducción y en la relación de la elastina y el colágeno. Vamos a ver una calcificación en el sistema valvular y en el sistema de conducción. Va a haber un depósito de amiloide y de lipofuscina. Y esto lo veremos más adelante. Va a haber un aumento del tamaño con la edad, como ya se mencionó, esto por la hipertrofia de las células miocárdicas y por el aumento también que va a haber de la grasa pericárdica. Va a haber un depósito también, como ya se dijo, de amiloide y de lipofuscina en el tejido cardíaco. Va a aumentar la rigidez, esto porque algunas de los miocitos se van a hipertrofiar y otros se van a atrofiar. Y esto va a dar como consecuencia una fibrosis, y esto es por el proceso de muerte y reparación, en donde, pues, como también se mencionó, va a haber, pues, el cambio de la elastina por el colágeno y esto va a causar la fibrosis. En los grandes vasos vamos a encontrar arteriosclerosis y se va a observar con rigidez, aumento de peso y del espesor por el depósito de grasa y calcio. En los pequeños vasos también va a haber rigidez, dilatación y viscosidad y va a corresponder a la pérdida de las fibras elásticas y musculares. En la aorta también va a haber rigidez y va a haber una disminución de las fibras elásticas, lo cual la aorta se va a hacer ahora como un tubo líquido y va a incrementar la onda del flujo y por tanto la presión sistólica. También vamos a ver cambios en la aurícula izquierda, en donde entre la tercera y la octava década de la vida va a incrementar un 50% de su volumen con un depósito de amiloide. Y van a haber dos tipos, que la más frecuente es en la aurícula, donde se va a localizar entre el miocardio y el intersticio, y la otra va a ser difusa, que se va a localizar entre la aurícula y el ventrículo. La lipofuscina, esta es un pigmento pardo que se acumula en las células envejecidas y es producto final de la peroxidación lipídica de las lipoproteínas celulares, y es un marcador del envejecimiento y hasta ahorita no tiene un significado clínico. En el sistema de conducción vamos a ver que también se ve afectado, ya que va a haber una disminución en las células del nodo sinusal y este, pues, es el marcapasos del corazón. Por lo tanto, también va a haber va a cambiar la frecuencia cardíaca en las personas mayores, donde va a ser una disminución con la edad. Y para poder sacar esto, va a ser de que en los hombres 220 menos la edad del paciente, y en las mujeres 220 menos 0.6 por la edad. Aquí se decía que era 0.6 o si no 0.8, pero dependía la diferencia. Continuando con el sistema de conducción, y aquí vamos a encontrar que en el 90% de las células que uno presenta a los 20 años ya no van a estar presentes a los 75 años en adelante. Y vamos a encontrar fibrosis y depósito de grasa a nivel del nodo sinusal, y va a haber también un compromiso del nodo sinoauricular por la calcificación del esqueleto fibroso del corazón. Por lo tanto, lo vamos a ver como en patologías que encontramos en los adultos mayores, que se van a representar en el electrocardiograma. Como sabemos, pues el electrocardiograma es una representación visual de la actividad eléctrica del corazón, y vamos a tener enfermedad del seno auricular,
la fibrilación auricular, los bloqueos. Olvídense de esto. Estamos hablando de envejecimiento normal. Si hay fibrilación auricular, si hay enfermedad del seno, si hay bloqueo de rama, eso no es normal. No se mejora el envejecimiento. Claro que sí. En las válvulas también vamos a encontrar rigidez. Si encontrar alguna lesión, decía que se pueden auscultar a los soplos sistólicos aórticos normales. Y en la válvula aórtica va a haber un aumento en su rigidez por el depósito de calcio, el engrosamiento y la formación de nódulos en sus márgenes, provocando la estenosis o insuficiencia aórtica. En la válvula mitral, esta es más frecuente en las mujeres y es por la calcificación del anillo y va a dar insuficiencia mitral. En la válvula tricúspide puede presentar leve engrosamiento nodular fibroelástico y en el pulmonar no había cambios pulmonares. También va a haber una hipertrofia en el ventrículo izquierdo y se va a relacionar pues, con la estenosis aórtica, con la fibrosis del valvular o con el corazón, pues se va a acelerar y va a aumentar la fuerza de expulsión del gasto cardíaco y para que se mantenga, entonces se va a hipertrofiar el ventrículo izquierdo para poder mantener así su gasto cardíaco. También vamos a encontrar cambios morfológicos a nivel vascular, que va a ser la irregularidad en la morfología de las células materiales, fragmentación de la elastina en la lámina elástica interna y la media, calcificación de la media, aumento del diámetro y la rigidez de las grandes arterias, aumento del depósito y el reclutamiento del colágeno, incremento en el depósito de calcio y litio. Y van a haber también cambios fisiológicos, que va a ser un incremento en el tiempo de potencial de acción, disminución de la contractibilidad intrínseca, incremento del tiempo de contracción miocárdica, incremento del tiempo de la relajación miocárdica, disminución de la velocidad de contracción miocárdica, incremento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, conservación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en reposo gracias al mecanismo de Frank-Starling, incremento en la respuesta beta-adrenérgica que va a modular el cronotropismo y el inotropismo. Cambios fisiológicos a nivel valvular van a estar la disminución de la respuesta beta-adrenérgica que modula la vasodilatación, disminución de la distensibilidad vascular y un incremento en la velocidad de la onda de pulso, disminución de la producción basal y del estímulo del óxido nítrico. Y aquí viene en resumen las alteraciones que hay en la anatomía, electrofisiología, función mecánica, fisiología, presión arterial, la frecuencia cardíaca y sus aumentos y sus disminuciones. No sé si quiera comentar algo. Sí. Dale más adelante. No. Muy bien. De los cambios más importantes que hay en el sistema o aparato cardiovascular son los relacionados con los vasos sanguíneos. En todos los tejidos se pierden todas las proteínas elásticas y estas son sustituidas por proteínas más rígidas, es decir, se pierde la elastina y el espacio ocupado de la elastina se ocupa con colágeno. El colágeno se vuelve más grueso, más rígido, hay mayores reclutamiento en fibras de colágeno y esto va a disminuir la elasticidad de los tejidos. Si a eso le agregamos que las arterias tienen una capa muscular y que ya conocemos qué ocurre con el envejecimiento muscular, y si además le agregamos que en los tejidos empieza a haber calcificación, entonces es lógico pensar que con el envejecimiento va a haber una mayor rigidez arterial. ¿Sí? A diferencia de las venas, las arterias tienen una función o tienen una mayor actividad. Cuando ocurre la sístole, las arterias se dilatan. ¿Sí? Y cuando ocurre la diástole, las arterias se contraen. Y esta mayor rigidez que ocurre con el envejecimiento impide que las arterias se dilaten en la sístole y que por lo tanto se contraigan también en la diástole. ¿Sí? ¿Qué creen que ocurre con la presión arterial? ¿Cuál?
Las dos. Si una arteria está rígida, no se puede dilatar. Y ocurre la sístole y empuja con fuerza la sangre, la presión que necesita vencer esa sangre para poder fluir por el interior de la arteria es mayor. La presión sistólica aumenta. Y cuando ocurre el secuestro por el corazón en la diástole, en sus fases de llenado, la arteria normalmente debería de contraerse y de esa manera contribuir un poco a esa fase de llenado. Pero la arteria no se contrae, se queda del mismo tamaño. Entonces, ¿qué ocurre con la presión diastólica? Disminuye. ¿Sí? Entonces, nosotros si hiciéramos una gráfica, podríamos observar cómo a través de los años la presión sistólica, en una etapa joven de 20, 25 años, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, conforme va avanzando la edad. ¿Sí? Y ese aumento prácticamente no se detiene. A diferencia de la presión diastólica, que en etapas jóvenes empieza a aumentar, llega a una especie de meseta alrededor de los 50, 60 años, y a partir de los 60 empieza a disminuir. ¿Sí? Muchas veces regresa a la presión que había en la juventud, pero muchas veces incluso baja un poco más. Esto hace pues que sea más frecuente que una persona mayor tenga presión arterial sistólica aislada. ¿Qué es la presión arterial sistólica aislada? Ay, ¿cómo la diagnosticas? Es mayor a 140. Y luego también la definición de hipertensión arterial es como una presión. Pero solamente la sistólica sería. La otra manejaría valores menores a 70. No. Hay una definición específica para diagnosticar hipertensión sistólica aislada. Porque si tengo 140, 140, 80, entonces ¿qué es? Tiene arriba de 70. Ya no es hipertensión sistólica aislada. ¿Quién recuerda la definición de hipertensión sistólica aislada o cómo diagnosticar hipertensión sistólica aislada? Ya llevaron cardio, ¿no? Compañera, ya les digo que la presión sistólica debe ser 140 mayor. ¿Y la diastólica? ¿En cuánto tiene que estar la diastólica para considerarla una hipertensión sistólica aislada? No, menor de 90. Necesitan leer más. Estas definiciones, estos diagnósticos son básicos. Si ustedes ya llevan un cambio, esto ya lo deben de traer así. Es lo que ustedes van a diagnosticar como médicos generales. En el internado, en el servicio. Eso es lo mínimo indispensable que deben de saber. ¿Qué es la presión de pulso? ¿Qué se imaginan que es la presión de pulso? ¿Nadie? Es la diferencia que existe entre la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 120 sobre 80, mi presión de pulso, ¿de cuánto es? 40. Tengo una presión normal. Pero una persona mayor probablemente tenga 125 o 128 sobre 70. También tiene una presión normal. Pero si tiene 125 sobre 70, ¿cuánto tiene de presión de pulso? 55.
¿Sí? Su presión de pulso es mayor que la de una persona joven. ¿Por qué? Por la aterosclerosis producida por la rigidez arterial y por lo tanto el incremento que puede ocurrir en la presión sistólica y la disminución en la presión diastólica. ¿Por qué es importante la presión de pulso? Porque es un factor de riesgo cardiovascular. Entre más amplio o más grande sea esta presión de pulso, mayor riesgo de tener desenlaces adversos cardiovasculares, infarto, PVC, etc. ¿Sí? Por eso es que la edad es un factor de riesgo cardiovascular. Porque todos estos cambios ponen en riesgo a una persona mayor a tener desenlaces adversos cardiovasculares. Sin embargo, no es una enfermedad, es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque hay otros factores ajenos a la edad que influyen más en la aterosclerosis que el envejecimiento en sí. El sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, todos los que ustedes ya conocen. Pero por sí mismo el envejecimiento sigue siendo un factor de riesgo, aunque no es mayor que el resto. ¿Sí? Bien. Y esta rigidez, ya lo comentaba su compañera, se da por los cambios que hay con la colágena, por calcificación, el engrosamiento de la íntima y la media. La angiogénesis se mantiene, pero al estar líquida la arteria, entonces se dilata y se vuelve tortuosa, tanto las arterias grandes como las pequeñas. Y una arteria tortuosa hace que el flujo ya no sea un flujo laminar. ¿Sí? En vez de que la sangre fluya sin ningún problema por dentro de la arteria, empieza a encontrarse obstáculos en las paredes o ya no están las paredes lisas, están tortuosas, y empieza a haber turbulencia. Y esa turbulencia incrementa el riesgo de que la placa se desprenda y entonces tenga otros desenlaces adversos. ¿Sí? Y curiosamente, pues se han hecho muchos experimentos, en animales sobre todo, donde les dan dietas a grupos de animales jóvenes comparados con grupos de animales viejos. Se les da dietas específicamente diseñadas para que incrementen sus niveles de líquidos. Después de un tiempo, en ambos grupos, la elevación de colesterol y triglicéridos es similar. O sea, no hay modificación con el envejecimiento en ese sentido. Sin embargo, estos niveles o esta dieta que les dan tiene más impacto sobre los vasos sanguíneos de los animales viejos que los animales jóvenes. Les produce más aterosclerosis que los jóvenes. ¿A qué voy con esto? Que uno pudiera pensar que a veces las complicaciones cardiovasculares tardan mucho tiempo en llegar y que por lo tanto a los viejos no hay que darles tratamiento. Pero eso es lo que más les impacta estos factores de riesgo. Y esa es la importancia entonces de controlar los factores de riesgo cardiovasculares en personas mayores, más que en los jóvenes, porque les afecta más rápido. ¿Sí? No digo que en los jóvenes no es importante, también es importante porque van a vivir más tiempo, tienen que estar controlados, ¿no? Pero el hecho de que sean viejos y de que tengan menos sobrevida que una persona joven no significa que no deban de estar bien controlados en sus factores de riesgo cardiovascular. Incluso en viejos, la disminución de 30 miligramos de colesterol, 30 miligramos por decilitro, disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Bien, entonces ya vimos la importancia de la rigidez o de la aterosclerosis que ocurre con el envejecimiento. ¿Qué consecuencias tiene esta aterosclerosis en la estructura del corazón? Además de los cambios que comentaba su compañera, de que hay pérdidas de fibras musculares, como ya lo vimos en el envejecimiento muscular. Este espacio que ocupaban las fibras musculares es ocupado por colágeno nuevamente y se vuelve más fibrótico el corazón. Pero además, como es un corazón que ha latido muchas más veces porque ha vivido más tiempo, muchas de sus fibras se encuentran hipertróficas. ¿Qué ocurre entonces con un corazón que está lidiando con la aterosclerosis? El espacio de la calidad cerebral. ¿El espacio de qué? De las calidades cerebrales. ¿Por qué?
porque hay un engrosamiento de las paredes, Ajá, porque crece, el corazón crece hacia adentro. hacia adentro y hacia afuera. Eso por la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Y a qué se debe la hipertrofia del ventrículo izquierdo? Trata de compensar las presiones que se manejan Ajá, ¿en qué sentido? en la hipertensión. Por ejemplo, hipertensión. ¿Ah? En hipertensión sistólica o cuando hay aumento de las resistencias vasculares, en este caso por la aterosclerosis, el corazón tiene que hacer una mayor fuerza para poder expulsar su volumen ventricular y poder tener una irrigación adecuada. En una persona joven, con las arterias son elásticas y se dilatan al momento de la sístole, la presión no es tanta y el esfuerzo no es tanto. Pero conforme se va envejeciendo, esas arterias se van volviendo rígidas y no se dilatan tanto. Y cuando ocurre la sístole, entonces el corazón tiene que contraerse con mayor fuerza. Y eso hace que haya una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y como dijo su compañera, el corazón crece hacia afuera y hacia adentro. Si nada más creciera hacia adentro, uno no mirara cardiomegalia en una radiografía, ¿no? Entonces, es como si este salón fuera el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Si estuviera hipertrófico, agréguenle un cacho más o una hilera de ladrillos a la pared hacia adentro y una hacia afuera. Pero no nada más en esta pared, también en aquella pared, en aquella pared, en aquella pared, en el techo y en el piso. Y ya vemos una cavidad más pequeña. Entonces, el volumen de llenado es menor. Y aunque tengamos una fracción de eyección normal, el volumen que está eyectando el corazón es menor. ¿Sí? ¿Qué es el gasto cardíaco? Entonces, ¿qué es? Esa es la fórmula. ¿Qué es el gasto cardíaco? La sangre que el corazón, la cantidad de sangre que el corazón expulsa en un minuto. Exactamente. Y se calcula con el volumen del ventrículo izquierdo por la frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros tenemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo, tenemos una menor cantidad de volumen. Y esto puede impactar en el gasto cardíaco. Sin embargo, esta hipertrofia ventricular no es tan grave como para impactar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco en reposo se mantiene normal con el envejecimiento. Pero también su compañera presentaba aquí una fórmula. ¿Ya me la pasé? Sí. Bueno, entonces. No, de la fórmula de esa. De la frecuencia cardíaca, pero no es la frecuencia cardíaca, es la frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué es la frecuencia cardíaca máxima? No, puedes tener un FA o una fibrilación ventricular y te va a latir a 260 y eso no tiene nada que ver con esta fórmula. ¿Qué es la frecuencia cardíaca máxima? Es la frecuencia cardíaca esperada que pueda tener una persona ante un esfuerzo máximo. ¿Sí? Y como se dan cuenta con la fórmula, esta fórmula de acá abajo está mal. Es dependiente y es inversamente proporcional a la edad. ¿Qué quiere decir? Que entre más edad tengo, mi frecuencia cardíaca máxima va a ser menor. ¿Por qué? Porque si yo tengo 20 años, 220 menos 20 son 200. Y si tengo 80, 220 menos 80 son 140. A mayor edad, menor frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 80 años y tengo un esfuerzo máximo, mi corazón no va a poder latir más arriba de 140, a no ser de que tenga una arritmia. Y esto me podría descompensar si mantengo esta labor externa, porque mi corazón no va a estar circulando adecuadamente la sangre. ¿Sí? Este está mal porque primero es restar la edad. ¿Sí? Es 220 menos edad por 0.8. Si ustedes ponen 220 menos 0.6 y eso lo multiplican por edad, les va a dar un número muy grande. Bueno, no tan grande, pero bueno. Entonces, es 220 menos edad por 0.8. Eso es en las mujeres.
De tal manera que si la frecuencia cardíaca máxima va disminuyendo con la edad, entonces el gasto cardíaco máximo también disminuye con la edad. ¿No? Entre más años tengo, voy a tener menos latidos por minuto en un esfuerzo máximo, por lo tanto mi gasto cardíaco máximo también va a disminuir. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Y por qué disminuye la frecuencia cardíaca máxima? Por los cambios que hay en el sistema de conducción. Ya lo veíamos en el envejecimiento neurológico. Se pierden neuronas, se pierden interconexiones, disminuye la velocidad de conducción, de tal manera que el intervalo PR puede aumentar, aunque no lo suficiente como para llegar a un bloqueo AB de primer grado. ¿Y se acuerdan que es un bloqueo de primer grado, verdad? ¿O no? ¿Cuál es el bloqueo AB de primer grado? ¿A partir de cuánto? Punto 24. Bueno, 24. ¿No? Entonces, puede haber una prolongación del PR comparado con personas jóvenes, pero igual, si sigue siendo mayor del punto 24, no es normal y tiene un bloqueo AB de primer grado y hay que darle el tratamiento que requiere, que es ninguno, nada más la vigilancia. Ya cuando cruza a un bloqueo AB de segundo grado, dependiendo de 6 síntomas o no, está bien. Bueno, pero eso ya no es de saber de cardio. Entonces, los cambios relacionados con el envejecimiento en el sistema neurológico afectan también la conducción nerviosa del corazón. Y no nada más eso, sino que ese pequeño grado de hipertrofia también modifica la estructura cardíaca y hace más susceptible a la persona mayor a tener arritmias, como la FA. Es más frecuente que en jóvenes, sí, pero no llega ni siquiera al 5% de la población mayor que tienen FA. Por lo tanto, la FA no es normal en el envejecimiento. En un paciente mayor que tiene FA, no es normal. Hay que darle tratamiento. La FA es uno de los principales factores de riesgo para MC. Es uno de los principales factores de riesgo para las embolias. Entonces, hay que darle tratamiento a ese FA. Lo más probable es que con las modificaciones que hay en la estructura del corazón no se revierta esa arritmia. No se pueda controlar la arritmia, pero se puede controlar la frecuencia y se puede disminuir el riesgo de trombosis o de embolia con los anticoagulantes. Pero eso es algo que ya debieron haber visto en cardio. ¿Quién dio cardio? ¿Quién? No lo conozco. Bueno. Todo el mundo tiene que ver el libro. Y si no, ustedes tienen que ver el libro, porque la FA, el infarto, la falla cardíaca es el pan de cada día. Lo van a ver en la consulta, siempre. Y aunque no sean cardiólogos, y quieran ser otorrinos, optados, lo que sea, todo eso impacta en los medicamentos que toman. En fin. ¿Qué más? Entonces, también les comentaba cuando veíamos el envejecimiento neurológico, las teorías del envejecimiento, que la teoría de las sustancias de desecho, la acumulación de sustancias de desecho, no nada más impacta el sistema nervioso, sino que también hay acumulación de beta amiloide en las paredes vasculares, que es lo que nosotros llamamos angiopatía amiloide. Y eso también impacta en la flexibilidad arterial. ¿Sí? Entonces, como también su compañera les comentaba, empieza a haber calcificaciones, empieza a haber cierto grado de rigidez en las valvas, en las válvulas, sobre todo la mitral y la aórtica, y pueden ocasionar cierto grado de insuficiencia o de estenosis, mínimo. No impacta en la función cardíaca, pero sí puede ocasionar cierto tipo o cierto grado de soplo. Y es algo que ustedes no pueden escuchar. Sin embargo, si escuchan algún soplo, no lo tomen como si fuera parte del envejecimiento. Hay que hacer un ecocardiograma, porque uno no sabe qué tan grave es la insuficiencia o qué tan grave es la estenosis, y por lo tanto no puede saber si este cambio es lo que uno esperaría para el envejecimiento o va más allá. Y la única manera de hacerlo es con un ecocardiograma. ¿Sí? Bien. Entonces,
Estos cambios que vemos aquí son los que principalmente producen o son los responsables de la rigidez arterial, o sea, de la arteriosclerosis. Estos que vemos acá, la gran mayoría tienen que ver con los cambios que ya vimos relacionados con el envejecimiento del sistema muscular y del sistema nervioso, que como ya vimos, impactan en todo donde haya sistema nervioso y en todo lugar o todo tejido donde exista músculo. Y a partir de ahorita, todos estos cambios que estamos viendo en el sistema cardiovascular van a impactar en todos aquellos tejidos donde exista el vaso sanguíneo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Y sigue el envejecimiento respiratorio. Aquí no toca. ¿Ya tienen listas sus 5 diapositivas más? Bueno, esto lo vamos a ver la próxima clase. Martes. Ya puede ser el año. Gracias.